Muy buenas a todos, sean bienvenidos a este live del día de hoy, donde tendremos con nosotros un especialista en el área de gastroenterología, que es uno de los temas que más preguntas, inquietudes y que de hecho más evidencia está manejando a nivel de lo que es la parte de esta gran pandemia, el SARS-CoV-19. Y nos va a ayudar porque es una de las personas que ha estado enfrentando desde primera línea a nivel hospitalario, a nivel de clínica, este problema universal que estamos teniendo ahora mismo. Es una persona con una preparación excelente, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Tuvo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos muchísimos años y también estuvo con nosotros desde que empezó esta pandemia, tanto en la consejería como en el tratamiento de pacientes. Estoy hablando de Nicole Peña, gastroenteróloga dominicana y que se formó en los Estados Unidos. Quiero que tengan sus preguntas para que podamos hacerlas, debido a que este es un tema que se ha pasado un poquito por alto, el tema gastroenterológico, y que hay noticias recientes sobre lo que ha salido a la luz nuevo, que ella lo va a aclarar y vamos a hacer esas preguntas. Pero no menos importante también saber qué tiempo, por ejemplo, qué tan importantes son los cheques gastrointestinales, cada qué tiempo es conveniente, a partir de qué edad. Sabemos nosotros realmente, a propósito de todas estas personas que están usando medicamentos, que están usando remedios, que están usando cosas que aparecen a las redes que dicen que son curas, ¿ustedes han pensado quizás el impacto que esto tiene a nivel de su flora intestinal? ¿Han pensado quizás también muchos de ustedes que algunas condiciones que ya ustedes presentaban pudieran agravarse más ahora si usted, encima de que ya tenía condiciones previas gastrointestinales, no busca la ayuda adecuada? Esta y otras preguntas nos va a ayudar la doctora Nicole Peña a resolverla. Y eso es que viene de la mano de un especialista que tiene varias publicaciones, una investigadora, una mujer joven, pero que además está muy atenta a la salud del pueblo, y por eso un honor tenerla aquí con nosotros. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes, Richard. Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todo el mundo que está con nosotros aquí. Gracias a ti. Nicole, hablaba previo a tu presentación, que ya la hice, acerca de dudas que hay con respecto al SARS-CoV-19 o COVID-19 y cosas que tú manejas en el día a día. Le explicaba a los que están entrando ahora y a los que ya están que tú has estado al pie del cañón desde que esto inició. O sea, tú estás enfrente viendo pacientes, incluso corriendo un riesgo altísimo. No sé si la gente sabía, a nivel gastroenterológico, el paciente está de tú a tú y ustedes tienen que tratar condiciones y arriesgarse todos los días. Todos Pero los todos los días. Quería preguntarte, Nicole, así, por decirlo abiertamente, antes de entrar en el tema ya de cosas específicas, en general, ¿qué puede sentir una persona a nivel gastrointestinal cuando se afecta de COVID? ¿O a qué debería estar pendiente como sintomatología cuando esto ocurre? Es muy interesante tu pregunta, porque la verdad que los síntomas gastrointestinales pueden ser desde náuseas, vómitos, dolor abdominal no específico, hasta diarrea. Incluso en muchos estudios se notan que los síntomas gastrointestinales se presentan antes que los respiratorios. ¿O Incluso antes? antes de que se presente la fiebre, claro. Si nos ponemos a ver la historia del Sí, COVID-19 en Estados Unidos, el primer paciente positivo realmente presentó con náuseas, vómitos y luego deposiciones diarreicas. Increíble, el primer sí, ok. paciente en Estados Unidos. El O caso sea que cero, lo que conocemos como el el caso cero en caso Estados cero en Unidos. Estados Unidos. ¿Por qué casi no se reporta eso, Nicole? O sea, como que todo el mundo, obviamente, como nos han dicho, y lo es un signo respiratorio sobre todo, porque es un RNA, un virus. Pero ¿por qué? O quizás ha pasado por alto en la prensa y las comunicaciones. Eso que tú estás diciendo, porque mucha gente reporta diarrea y quizás llame a un centro y diga, pues eso no es COVID. Claro, creo que hay mucha duda acerca de qué llamar síntomas gastrointestinales porque son bastante no específicos. O sea, como te dije, náuseas, vómitos, diarreas, cólicos, eso puede ser cualquier otro virus, puede ser una Sí, intoxicación. así es. Entonces, la sintomatología ha variado mucho. Lo que sabemos del virus desde enero ahora ha variado mucho también, no solamente en el tratamiento, sino en la presentación de síntomas. Creo que fue viendo hacia atrás que nos dimos cuenta que pacientes presentaban con síntomas gastrointestinales. Y si buscas la literatura, hay desde un 11% de pacientes hasta un 60% de pacientes con síntomas. Entonces, como es un síntoma viral y puede dar síntomas de dolor, malestar general, inapetencia, creo que muchas personas también se confunden y no saben decir qué es lo que tienen que hacer o a quién decírselo, a quién llegar.
para decírselo, sea a su gastroenterólogo, a su médico internista. Al principio recuerda que todo era aíslate, quédate en tu casa, llama a un médico. Entonces, creo que ese miedo a no salir también hizo que no nos hiciéramos conscientes de cuáles síntomas sí teníamos que comunicar y cuáles no. Podemos enumerar entonces. Tenemos hablando de, ¿hay dolor abdominal también, Nicole? Dolor abdominal en específico sí, y algunos pacientes presentan cólicos. Los más comunes son episodios de diarrea, que no van a ser muy voluminosas, pero pueden ir de 3 veces al día a 10 veces al día. Náuseas, vómito, obviamente inapetencia es muy común, pero eso incluso puede dar sin los síntomas de náuseas, vómitos, diarrea, cólico, dolor abdominal. Entonces, es un poquito variado. Sí, es una situación. Variado. ¿Realmente están conscientes los médicos, digamos, de atención primaria, no un especialista, obviamente, pero esto se ha comunicado a los demás especialistas? Porque en la nomenclatura, obviamente, yo lo leí muy por encima. Yo me enfoqué en la parte, tanto por mi área nutricional como la parte aérea, pero esa parte se la ha comunicado, porque yo sé que hay reportes y estudios de esto a la primera línea de médicos. Sí, sí, seguro que sí. Toda salud pública, todo el mundo que está involucrado en esto está muy al tanto, están saliendo estudios todas las semanas y yo creo que todo el personal médico está muy interesado en ayudar a preservar la salud y darle el tratamiento correcto a estos pacientes. Hago la pregunta abierta, sí, Nicole, porque sabes que las personas entienden que pues, esa sintomatología no pueden comunicarse a la otra persona que no sea un gastro, pero según lo que tú cuentas, ellos deben reportar esto también. Claro. Y en ese mismo hilo, Nicole, entonces, ¿las heces podrían contagiarme de COVID? Mira, es una pregunta muy interesante, porque sabemos que las heces dan positiva al virus, incluso después que la saliva y las muestras faríngeas den negativa. Sin embargo, no hay una correlación directa entre la contaminación de heces y reportes de contaminación de pacientes. Mi recomendación es que todos los pacientes que tienen COVID-19 tengan un baño para ellos, completamente aislados, porque como no sabemos, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, no podemos decirte que hay transmisión fecal-oral, pero tampoco te puedo decir que no, porque hay varios estudios que dicen que el virus se mide en heces. Entonces, sabemos que hay... Exacto, que no es una respuesta perfecta, pero mi recomendación es cuidarse. E incluso los estudios dicen que en heces permanece más tiempo el virus positivo que en vías respiratorias, porque esas mismas... Más de los 14 días. Hay estudios que dicen que hasta 3 semanas después puede haber heces, PCR positivo en heces del COVID-19. Eso no necesariamente equivale a que esa persona sea contagiosa, no equivale a que esa persona tenga síntomas severos, porque todavía no sabemos lo suficiente. Si nos damos cuenta, lo que tenemos conociendo este virus son apenas 6 meses, 5 meses realmente. Así es. Entonces todavía nos falta mucho, mucho por investigar. Muchas de las cosas que sí sabemos de este COVID es comparándolo al SARS que había dado, el SARS-1 que nos dio antes. Y viendo que la replicación intracelular es similar, cuáles medicamentos funcionaron en ese virus que podemos entonces poner a funcionar en este. Pero mi recomendación sería que se cuidaran y que asignaran un baño a personas que tienen el COVID para sobre todo las deposiciones fecales. Obviamente lavarse mucho las manos. Para mí eso es importantísimo, así como ponerse mascarilla y cubrirse los ojos. Pero para mí el agua y jabón de verdad que es 1000 veces mejor que los guantes. Para mí los guantes dan un sentido de, ¿cómo te explico? De seguridad falsa. La gente se lo pone y que no le va a pasar nada y no es cierto. Entonces, a todo lo que toque el guante y todo lo que tú toques vuelve y se contamina. Entonces, agua y jabón, porque han habido estudios en China donde los familiares que compartían un baño tenían más alta incidencia de contagio que pacientes que no. Entonces, puede haber algo ahí, pero no se ha documentado científicamente todavía. Entonces, Nicole, podríamos decir que no puede limitarse a los 14, 15 días de la vida del virus, digámoslo así, porque si por ese había que darle 30 días a una persona, prefiriendo mal infectado, el uso de un baño específico, porque pudiera hasta poder descartar, no estamos diciendo que estemos seguros. Yo dije cosas hace un mes, Nicole, que la tuve que desmentir la semana pasada, porque todo ha cambiado. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días salen informes nuevos. Sería muy difícil yo decirte que solamente le den un baño por un mes.
no todo el mundo va a tener esa posibilidad de no compartir un baño. Entonces tenemos que ver la realidad del asunto. Tampoco las autoridades de medicina infecciosa, que son los que están a la vanguardia de esto, nos han dicho que obligatoriamente tenemos que aislarlos y ponerlos en un baño solos. Y como no sabemos cuál es la relación directa entre el virus en heces y el virus en la persona y el contagio, sería muy difícil yo poder decirte sin evidencia médica. Obviamente, si se puede, sería lo ideal. Claro, si no se puede, bueno, lavar el baño quizás después de cada deposición, de cada familiar, limpiar la pileta, o sea, tomar medidas de higiene, que creo que todo el mundo se ha concientizado bastante en ese aspecto. Sí, y es lo que ha funcionado 100%, o sea, el tema del distanciamiento y la higiene. Pero había otro tema que no quiero dejar pasar ahí mismo, Nicole. ¿Te acuerdas que se habló un tiempo de que si comíamos algún alimento que tuviera COVID podíamos contagiarnos? Y te hago la relación con la parte de las heces. ¿Qué tienes de información en base a eso? Bueno, de que si comíamos algo infectado. Claro, pero mira, es diferente lo de la alimentación con lo de las heces. Sí. Las heces salen positivas porque el mismo receptor que tienen las células respiratorias existen en las células gastrointestinales. Por ende, el virus entra a esas células y entonces cuando esas células se van descamando van a aparecer en las heces. Por eso aparecen las heces. Eso de la comida no necesariamente ha sido verificado científicamente. Entonces, obviamente lo ideal es tener la mayor higiene posible, pero no sabemos exactamente qué cantidad de viremia debe haber en el alimento, si este va a morir a qué calor, frío, si se reposa, porque ese es un estudio muy difícil de hacer. Sí. Primero tendría que ser retrospectivo, no va a haber cómo medir el virus y nadie va a decidir hacer ese estudio prospectivo sí. E involucrar a pacientes con eso. Entonces, yo tendría mucho cuidado en la preparación de los alimentos. Ahora yo sé que hay muchas personas que están muy interesadas en saber cómo reintegran a las personas que le dan asistencia al hogar en cuanto a la comida y la limpieza, en lo que se logra hacer la prueba. Yo recomiendo que esas personas cuando cocinen se pongan una mascarilla hasta que estén seguros que estén negativo, porque obviamente la parte más contagiosa siempre van a ser esas pequeñas gotitas de saliva que caen a las superficies, a las otras personas, en este caso a los alimentos. Bueno, excelente explicación, Nicole. Mira, hay un asunto que me ha tocado por la parte nutricional, que venía desde antes, y es el tema, como bien sabe, de la deficiencia de vitamina D3. Resulta que ahora hay un problema mayor. En aquel momento, un tema de deficiencia en la ingesta en alimentos, pero ahora hay una situación de que las personas, con el tema de la cuarentena, difícilmente toman sol. Tiene que ver mucho con esto. ¿Influye la vitamina D en lo que es la microbiota intestinal? A propósito de que se estudia tanto, ustedes siempre han estudiado la microbiota como gastro, pero ya a nivel nutricional, endocrinológico, lo estamos estudiando mucho. ¿Hay un impacto en esto? ¿Cómo puede influenciar esto en la salud gastrointestinal, la vitamina D? No, muchísimo. Como gracias al COVID realmente, yo creo que se ha hecho muy popular la vitamina D, porque como es uno de los multivitamínicos que están recomendando para subir las defensas, así como la vitamina D ayuda a la inmunidad respiratoria, también va a ayudar mucho a la inmunidad intestinal. Ayuda a varios niveles. Y no solamente actuando sobre la microbiota, sino también actuando sobre la composición entre una célula y otra, la mucosidad, cómo responden esas células a los antígenos, a los patógenos, a los anticuerpos. O sea que la vitamina D en el tracto gastrointestinal es increíblemente importante como inmunomodulador, o sea, como modulando la inmunidad. No sé si la mayoría de las personas sepan, pero el tracto gastrointestinal tiene casi el 70% del sistema inmune, porque tenemos mucha interacción entre el sistema inmune y todo lo que comemos y el epitelio gastrointestinal. Entonces, mientras mayor salud tenga esto, mejor. También hay estudios que dicen que la vitamina D regula la inflamación a nivel intestinal. Entonces, en pacientes que tienen lupus, artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn's, colitis ulcerativa, se les da suplemento de vitamina D porque se nota que baja la inflamación a nivel intestinal. Además, la vitamina D ayuda a las bacterias buenas, o sea, a mantener una flora intestinal saludable, rica, diversa, porque como todos sabemos, sin la flora intestinal no estaríamos vivos. Realmente necesitamos tanto de ella como ella de nosotros. Y es muy importante para mantener incluso el equilibrio de la flora intestinal.
O sea que es muy importante para mí. Muy importante. Bueno, se considera ya, como sabes, una prohormona, porque la gente cuando pensaba, Nicole, en vitamina D, pensaba en la palta ósea, como es la que se encarga del delivery de calcio. Claro. Entonces, la gente tenía eso claro. Pero cuando se le empezó a hablar de todo esto, del tema, por ejemplo, de la alimentación, del tema de la flora bacteriana, que funciona como antiinflamatorio incluso, mucha gente, tú mencionaste muchísimas patologías, pero normalmente las condiciones médicas son procesos proinflamatorios. Yo le explico a los pacientes. Y por eso la importancia de que la gente entienda, porque ahora se está recomendando mucho, pero además, hasta que se define un protocolo, se sabe que tanto la vitamina D como las liposolubles e hidrosolubles ayudan, y el selenio, entre otras cosas, con la maduración. Pero en base a esto mismo, Nicole, hay un tema que me está preocupando mucho. A mí me está pasando en la consulta, me está llegando muchas personas así. Y es que hay tanta información al no tener una vacuna de los supuestos remedios, Nicole, y medicaciones que la gente está tomando. Y me han llegado muchas personas automedicadas. Por si ustedes no lo sabían, a quien yo mando mis pacientes de gastro es donde Nicole Peña, para que ella lo pueda ver. Pero ahora me está llegando mucha gente automedicada. ¿Qué impacto pudiera tener esto a nivel de la flora intestinal, Nicole, o a nivel gástrico en las personas que están practicando esto sin la debida dirección médica? Es terrible, porque si nos ponemos a ver, los antibióticos no solamente van a tratar las bacterias para las que se toman. Imagínate tú, cuando nosotros decidimos dar un antibiótico, tomamos el riesgo de saber que eso va a interferir en la flora intestinal, porque tenemos bacterias gram positivas, gram negativas, tenemos virus, tenemos un sinnúmero de cosas que nos ayudan a digerir alimentos, absorberlos, etcétera. Entonces, lo más importante es no tomar medicamentos sin indicación de un médico que sepa para qué se lo va a dar. El dominicano tiene lamentablemente la costumbre de automedicarse o de llamar a un farmacéutico para que le indique cualquier tipo de medicina, y eso la verdad es que no es lo correcto. Porque Nicole, disculpa, tú has sido muy buena. No un farmacéutico, una vecina, un amigo, o sea, o al que le funcionó algo, mira, tómate esto que es un éxito, dicen aquí. Y la gente se lo toma. O sea, imagínate que esa es la mayoría. Claro, entonces todo antibiótico tiene un beneficio y algo en contra. Entonces, el beneficio va a ser, obviamente, si tú necesitas un antibiótico para tratar una infección, el beneficio va a ser sanarte y curarte de esa infección. Ahora, si te tomas un medicamento sin necesidad, puedes aumentar la cantidad de bacterias que no son buenas en el intestino, puedes aumentar lo que llamamos disbiosis, que es una irregularidad de la microbiota intestinal. Puedes causar muchísimos problemas causándote diarreas, infecciones intestinales severas, gases, un sinnúmero de cosas que no necesariamente van a ser las indicadas. Entonces, mi recomendación es siempre tomen antibióticos si es indicado por un médico. Además, la mayoría de las patologías, tanto respiratorias como intestinales, como una diarrea o una gripe, realmente son virales. Y el paciente dominicano tiene que entender que los antibióticos son contra bacterias, no contra virus. Entonces, estamos aumentando la resistencia y estamos matando bacterias que realmente necesitamos por algo que no es necesario. Mira, hay algo que me preocupa mucho, Nicole. Muy buena tu explicación, creo que quedó bastante claro. Pero hay algo que me está preocupando mucho. No sé si sabes o has visto, hay mucha gente tomándose esto a la ligera, Nicole. O sea, una gripe, una gripecita, esto va a pasar. Hay gente que se atreve a preguntarnos, tú tampoco tienes la respuesta, que hasta cuándo es esto. Tú que estás en el frente, por eso destaqué que tú has estado enfrentando esta situación con pacientes positivos. ¿Qué tan serio es esto, Nicole, a nivel de lo que está impactando en el país? O sea, que la experiencia tuya, ¿cuál ha sido? Bueno, la verdad es que es algo que nunca hemos visto antes, es algo al que nadie se preparó. Tú nos hubieras dicho esto hace enero, 4 meses, y nadie te lo hubiera creído. Entonces, la verdad que, como comenté, todo el mundo está aprendiendo sobre la marcha, porque no necesariamente sabemos qué va a pasar. Yo les digo a todo el mundo que se tomen todo muy serio, pero sin pánico. Yo creo que lo más importante es cuidarse cada uno para poder cuidar a los demás. Entonces, la higiene personal es muy importante. La mascarilla no va en la barbilla, no va con la nariz afuera. La mascarilla tiene que ir bien puesta. Lo ideal es que se cubran los ojos, si se puede, y que se laven la mano con agua y jabón. Eso es lo más importante, porque va a haber un porcentaje de la población que le va a ir muy mal.
y que lamentablemente no van a ganar la lucha contra el COVID. Y hay pacientes que va a ser prevenible, entonces, ¿por qué no prevenirlo? Para mí lo más importante es la educación. Es educar a lo que estamos haciendo tú y yo ahora, educar a nuestros pacientes, que ellos a su vez eduquen a más personas, que se inspiren a hacer las cosas correctamente. Tenemos que tener paciencia porque la verdad no sabemos cuánto va a durar esto. Pero los pacientes que nos ha tocado ver enfermos es porque están muy enfermos. Gracias a Dios, la gran mayoría de los pacientes van a poder ser manejados en sus hogares, pero hay un porcentaje que no. Entonces, esos pacientes tenemos que cuidarlo, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, pacientes que tenemos cercanos que tengan diabetes, que tengan alguna enfermedad de inmunocomprometidos o que estén en esteroides. Entonces, de verdad debemos trabajar todos juntos como una sociedad para erradicar esto lo más rápido posible, trabajando en conjunto con las autoridades. Entonces, para mí es muy importante, es muy serio, pero no quiero crear pánico, lo que quiero crear es conciencia, que la gente realmente sepa lo que debe hacer y cómo hacerlo. Y como hemos mencionado, lo más importante es mascarilla y lavarse las manos con agua y jabón, si se puede, taparse los ojos. Eso es lo más importante. Y si tiene cualquier síntoma, avisarle a alguien, a su médico general, a nosotros los gastroenterólogos, a ti como su nutricionista. Lo importante es comunicárselo a un médico que pueda dirigirlo a cuál es el próximo paso a tomar. Porque en eso sí yo estoy muy orgullosa de la Sociedad Médica Dominicana, que estamos todos muy al tanto, todo el mundo está muy comprometido en aprender. He visto que todas las sociedades han puesto comunicados y conferencias acerca de cómo el COVID-19 afecta a cada una de las subespecialidades, desde pediatría, gastroenterología, o sea, todos. Y eso es algo muy importante que tenemos el pueblo y a manos de médicos que realmente están interesados en ayudar. Sí, eso que tú has dicho es clave. Muchas personas, Nicole, dicen, bueno, si me infecto, por lo menos si no te preocupa, hazlo por tus parientes, por quienes viven contigo, pero también hazlo por nosotros. O sea, hay médicos que pudieran infectarse por cada persona positiva que llega con COVID a un centro donde ellos están atendiendo. Y tú has dicho algo que es interesante y quería también en ese mismo hilo, Nicole, preguntarte, porque hay mucha preocupación con nuestros abuelos, nuestros padres, o sea, la tercera edad, que obviamente tú bien sabes que por un tema hasta cronológico tienen mayores vulnerabilidad con las cosas que puedan infectarse. ¿Qué lineamiento tú podrías dar para ese grupo de edad para poder cuidarlos más? Cuidarnos nosotros más para poder cuidarlos. Exacto. Porque a esas personas, obviamente, aislarlos también toma es algo emocional muy grande para nuestros padres y nuestros abuelos de repente quedarse solos. Pero lo más importante es cuidarnos nosotros para nosotros poder cuidarlos a ellos. Entonces, mascarillas, guantes, lavarnos las manos, estar seguro que ellos tengan todas las medicinas que necesiten y todos los multivitamínicos, la vitamina D, el zinc, la vitamina C, que se hidraten muy bien, que no tomen antibióticos, como dijiste tú, porque se lo recomendé la vecina, que realmente tengan en su casa todo el cuidado médico, porque hay muchas personas que han descuidado su salud por no salir a una clínica con el COVID. Entonces, pues ya no es el COVID el que está causando problema, es el miedo al COVID. Entonces, tenemos diabéticos que no están yendo a sus chequeos, cardiópatas que no están yendo a sus chequeos. Entonces, eso también tenemos que concientizar al pueblo que con su debida protección, de parte de los médicos estamos tomando muchas precauciones para proteger a los pacientes, siempre hacer una cita para no aparecerse, saber que llegara a tiempo para no tener contacto con otros pacientes, ir con su mascarilla, idealmente N95, porque donde van a haber más enfermos es en los consultorios médicos y en las clínicas, pero no dejarlos de llevar si realmente necesitan ir. Porque lo que pasó en los primeros 2 meses de esta cuarentena era que esperaban hasta que los pacientes estuvieran tan enfermos que requirieran emergencia o un ingreso, que es mucho peor que una visita. La mayoría de mis colegas y yo estamos haciendo citas virtuales, o sea que aunque no es lo ideal, por lo menos es mejor que nada. Entonces, si necesitaba algo, verte con tu médico, pregunta si te pueden ver virtual. Si ese médico decide que necesita verte en físico, entonces se toma el riesgo con toda la precaución del mundo. Pero creo que la nutrición es muy importante. Estamos todos muy aislados. Eso hasta cierto punto es bueno porque todo el mundo está comiendo en su casa, cocinando bastante bien. Entonces eso es muy importante. Pero
cuidar de ellos más, tener más atención con ellos en cuanto a que tengan todas sus medicinas, que se estén tomando la medicina de la pastilla de la presión, la pastilla de la diabetes, todo eso es muy importante. O sea, que las cosas de salud básicas estén cubiertas. Eso es muy, muy importante. Excelente. Mira, hay un asunto con respecto a la tercera edad, y eso yo lo estoy practicando, Nicole, porque creo que la gente entienda que no es lo habitual que ver un paciente por esta vía, pero No. estamos en una situación especial, o sea, hacerle saber eso a los pacientes. Y en mi caso lo que yo he hecho es que los pacientes con condiciones médicas a partir de 60 años de edad lo estoy viendo virtual. Por un tema de que no lo trasladen allá, estamos hablando de diabéticos, Nicole, hipertensos y gente con condiciones de base. Pero tú has dicho algo que las personas engancharon, Nicole, las 2 otras enfermedades en un armario y se concentraron en COVID. Las otras enfermedades siguen ahí. Entonces, yo te pregunto porque en la consulta privada me pasa lo siguiente. Hay personas que yo le he preguntado, Nicole, estamos hablando de mujeres de 45, 50 años de edad. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a un gastro? No, yo nunca he ido a un gastro. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un cardiólogo? No, yo nunca he ido a un cardiólogo, yo nunca he tenido problemas del corazón, me dicen. O sea, si yo te preguntara, Nicole, partiendo de lo que, por ejemplo, es una endoscopía, una colonoscopía, pero en sentido general, ¿cuál sería la edad prudente donde una persona tiene que ir pensando ya en un chequeo gastroenterológico? Bueno, el tamizaje, que es el cribaje o el screening para cáncer colorectal, se empieza a los 45 años, si no tenemos historia familiar de cáncer o pólipos. Todo el mundo sabe que tiene que preguntar si abuelo, tío, madre, padre tiene cáncer, pero a la gente se le olvida preguntar cuándo se diagnosticó el primer pólipo. Eso también es muy importante. Entonces, dependiendo de esa historia familiar, quizás incluso empezamos antes. Obviamente, hay pacientes con condiciones diferentes, como son enfermedad inflamatoria del intestino, o que tienen un familiar que le dio cáncer a una edad muy temprana, a los 40 años, entonces empezamos el tamizaje antes. Para la endoscopía, usualmente esperamos que el paciente tenga algún tipo de síntoma. Entonces, dependiendo de qué edad tenga el paciente, se trata diferente. Un paciente joven que no tenga comorbilidades, quizás lo iniciemos empíricamente en un tratamiento de inhibidor de bomba de protones, que es un protector gástrico, y le hagamos prueba para descartar que no tenga Helicobacter, que es una bacteria endémica en este país que da muchos síntomas de gastritis, acidez, ardor, etc. Pero ya los diabéticos, los hipertensos, los pacientes que están polimedicados, ya tenemos menos rejuego a la hora de hacerle una endoscopía. Entonces, hay muchos laboratorios que nos hacen hacerlo. Por ejemplo, si un paciente de repente tiene anemia y tiene sangre oculta en heces, eso nos va a hacer investigar el tracto gastrointestinal y hacerle una endoscopía y una colonoscopía. Para los pacientes saludables, les recomiendo que empiecen antes a hacer su cita antes de los 45 para que a los 45, como muy tarde, le hagamos sus estudios para hacer tamizaje. Porque la colonoscopía para lo que sirve es para evitar que nos dé algo, para evitar el cáncer de colon, para sacar los pólipos a tiempo, para que estos no se conviertan en algo maligno. Eso es. Nicole, disculpa, que es un acto preventivo y curativo al mismo tiempo. Claro, claro que sí. Para eso es que sirve la colonoscopía, realmente, para evitar que se produzcan en el tiempo cáncer de colon. Queremos diagnosticarlo cuando son pólipos o antes, mientras más temprano se diagnostique el cáncer mejor. Entonces, realmente es un método de prevención, la colonoscopía. Obviamente hay otros casos como diarreas que no se mejoran, sangrados rectales, que sí van a requerir una colonoscopía, pero ya eso no va a ser como tamizaje o como screening, ya eso va a ser diagnóstico para ver cuál es la causa de esos síntomas. Pero yo creo que la salud preventiva es algo extremadamente importante, sobre todo para el pueblo dominicano. O sea, mantener la salud es nuestra mayor riqueza, es más importante que tratar la enfermedad. Y en los últimos años estamos poco a poco cambiando. Personas como tú que nos ayudan a nutrirnos mejor, a conocer nuestro cuerpo, nos dan la oportunidad de mantenernos en salud mucho tiempo, que creo que eso es lo más importante. Y creo que en estos meses todo el mundo se ha dado cuenta de la importancia de tener salud, mucho más que cualquier otra cosa. Mucho más, sí. No, mira, eso que tú has dicho, Nicole, yo digo que si hay dos cosas, dentro de las cosas positivas que podemos sacar de esto, yo creo que hay dos cosas que la gente lo entendió de golpe, Nicole. Una de ellas es el tema de que hay que ahorrar, que hay que ser más cuidadoso con las finanzas, pero el que nos concierne a nosotros, la gente entendió de golpe, Nicole, que tiene que cuidarse. Pero yo creo que hemos sido muy
muy suaves con la gente que debería ir donde ti o a un gastro. Te voy a explicar por qué. Nicole, yo sé de personas que con bicarbonato y antiácidos han tratado patologías muy graves durante años, controlando la acidez, controlando reflujos nasogástricos, porque hemos hablado de grupos de edades cuando debemos ir. Pero hay gente que vive con dolor abdominal, hay gente que vive con reflujo. Una persona con reflujo nasogástrico debería ver un gastro o ese ardor, ir corrigiéndolo con bicarbonato muchas veces, que sigue siendo un buffer. Pero ¿es correcto esto? No, la verdad que lo ideal es identificar esos pacientes tempranos y que vayan a un gastroenterólogo. ¿Por qué? Exacto. Porque el reflujo tú puedes que lo sientas como molestia. Lo que el paciente quizás no entienda es que ese reflujo que el estómago está acostumbrado a manejar ese ácido, cuando sube al pecho y es reflujo, causa un daño a esa mucosa esofágica. Porque el esófago es una comunicación entre la boca y el estómago. Punto. No está hecho para manejar ácidos. Entonces, imagínate tú, cuando tenemos ácido por mucho tiempo, ese tejido va cambiando. Imagínate que tú agarres una gotita de ácido todos los días y te lo pongas en la mano. A la semana vas a tener una úlcera. Eso mismo puede estar pasando dentro de ti. Y al cambiar ese tejido, que no es normal, a un tejido ulcerado, ese tejido con el tiempo incluso se puede convertir hasta cáncer. También tenemos que descartar que tú no tengas un problema. Cáncer, wow, increíble. Sí. Que tú no tengas esófago de Barrett, que no tengas una hernia hiatal, que tú no tengas úlceras, porque realmente hay medicina para tratar eso, pero eso es muy importante hacerlo y mantenernos al tanto de los síntomas. Entonces, por eso digo siempre, dependiendo si el paciente es joven o es mayor, si hacemos una endoscopia inmediatamente o no, puede que varíe un poquito y quizás si es joven y no tiene otros síntomas, entonces quizás sí podamos hacer tratamientos empíricos primero con medicamentos, pero, por ejemplo, si tienes dificultad al tragar o si sientes que la comida se te queda atascada en el pecho cuando tragas, si tienes dolor, si te sientes lleno por mucho tiempo, si el reflujo es todo el día, si no te deja dormir, si te despiertas con la garganta molesta, si empiezas a perder peso, si te llenas con menos comida, todo eso son síntomas que a nosotros nos preocupan y deben esos pacientes ir a buscar asistencia. O sea, me estás hablando de algo, por ejemplo, que toca otro hilo importante acerca de lo que tú dices. No sé si sabes, y es un tema que traté con una colega, que ha aumentado un 70% el consumo de alcohol en cuarentena. No Claro. sé si sabías eso. Sí. ¿Qué consecuencias pudiera tener esto, el abuso de alcohol, para aprovechar que estás con nosotros y sé que tienes varios casos, aparte de lo que sabemos a nivel hepático, el impacto del alcohol a nivel hepático? ¿Qué impacto pudiera tener en la mucosa intestinal el consumo de alcohol excesivo? Wow, es que podríamos hacer una charla solamente del alcohol y el tracto gastrointestinal, pero es que afecta desde esofagitis, gastritis, puede dar hasta diarrea, puede dar cambios a niveles hepáticos. Entonces, en esta época del COVID-19, el alcohol no es lo que más nos va a ayudar, porque nos va a cambiar la microbiota, va a bajar los niveles de absorción de la vitamina D, va a causar que el hígado tenga que trabajar de más. Además, el alcohol nunca es buen consejero. Nadie se bebe 1 o 2 tragos y luego quiere una ensalada o una buena fruta. No. Eso no se da. La alimentación es muy importante ahora mismo para mantener nuestro sistema inmune intacto. Entonces, puede haber desde reflujo, gastritis, esofagitis, puede haber diarreas, colitis, puede haber hepatitis por el alcohol. Y el alcohol puede causar daño a largo plazo. Entonces, recuerden que muchos de los pacientes que tienen COVID-19 van a ser completamente asintomáticos. Exacto. No van a saber que lo tienen. Entonces, si a ese paciente arriba de todo le pones a consumir alcohol, imagínate, o sea, estás disminuyendo aún más la inmunidad y poniendo a ese paciente aún más en riesgo, porque el COVID también puede afectar el hígado. Entonces, el alcohol se metaboliza en el hígado, entonces estás poniendo a tu hígado a trabajar el doble. Entonces, como todavía no tenemos pruebas masivas para que se la haga a todo el mundo para saber si son asintomáticos y tienen el COVID o no, lo ideal es disminuir la ingesta de alcohol. También entendemos que hay un factor emocional muy grande y como tú sabes, la parte emocional afecta mucho a la salud del ser humano. O sea, se va a reflejar en todo.
Entonces, en vez de beberse una copita, no está mal, pero en vez de beber Exacto. todos los días, podemos también buscar eh, ayuda con agentes o con personas capacitadas para darnos asistencia psicológica. La mayoría de Así los es. psicólogos están trabajando virtualmente. Entonces, no vamos a tapar esa ansiedad. Todo el mundo está pasando por algo que nunca habíamos pasado. Esto es lo más cerca, creo yo, a una guerra que vamos a ver, Sí. la generación quizás de nosotros en nuestro suelo. Entonces, eso provoca ansiedad, aparte el miedo de salir, el miedo de estar encerrado, todas esas limitaciones. El estado emocional también disminuye la inmunidad. O sea, el estrés, el tener las hormonas del estrés elevadas también disminuyen lo que es la protección de nosotros contra los virus. Entonces, yo Quería creo que preguntarte eso eso, es Nicole, importante. disculpa. Eso tiene evidencia, porque hay gente que uno le dice que los niveles de estrés, cómo pueden afectar tu tracto gastrointestinal. Eso está evidenciado, ¿verdad, Nicole? El impacto que tiene el estrés y los niveles de ansiedad a nivel de flora. Claro, a nivel de todo. Si nos ponemos a ver, el tracto gastrointestinal es el que segrega el 70% de la serotonina y de Es las así. dopaminas. Entonces hay muchos neurotransmisores que son creados en el intestino. Pues obviamente para que estos sean creados en niveles normales necesitamos una buena alimentación y necesitamos que nuestra microbiota sea saludable, porque esa interacción puede distraer a esas células a luchar contra una infección versus hacer su trabajo. Entonces, el estado emocional es muy importante porque nos da beneficio a todos los niveles cardíacos. ¿Cuántas personas tú no tratas con hipertensión que no tienen Sí, un problema cardíaco? Es una hipertensión emocional. así es. Entonces, creo que esto nos ha dado una buena plataforma para poder brindarle a nuestros pacientes que busquen ayuda psicológica para tratar esa ansiedad que es normal, que todo lo tenemos, nadie tenemos por qué avergonzarnos de eso y buscar ayuda y quizás beber un poquito menos. Ver menos. Y tú sabes que, Claro. Nicole, abordando más lo que tú dices, aquí hay un pero complejo, ¿no? Con respecto a lo que es el seguimiento emocional, que es, obviamente es un tema de otro tipo de especialista. Pero yo le insisto a la gente, Nicole, que esto es un trabajo de un equipo multidisciplinario. O sea, que si bien es cierto que yo trato la parte nutricional, hay que escuchar el cuerpo, si te duele el pecho, si te duele un tema intestinal. Además, cronológicamente sabemos que hay edades para ir los especialistas. Nicole, increíble los temas, el tiempo ha volado y eso, pero quería preguntarte si la gente quisiera contactarte, ir a tu centro y saber, por ejemplo, de tus servicios, ¿dónde pudiera llamar, cómo pudiera comunicarse con tu equipo? Claro, nosotros trabajamos en el Centro de Gastroenterología Avanzada, eso queda en el edificio MedicalNet A, en la Rafael Augusto Sánchez número 45, en la suite 602. El teléfono es 809-567-1815. También pueden mandarnos mensajes por aquí, por esta vía y por WhatsApp también. O sea que estamos atentos para brindar la mayor cantidad de servicios que podamos a los pacientes. Y es muy importante, es lo que tú dices. Creo que la salud del ser humano es algo multidisciplinario. Tenemos que Así es. apoyarnos y tenemos que trabajar en equipo. Y yo siempre bromeo con mis pacientes y le digo que el termómetro emocional del ser humano es su sistema gastrointestinal. Cuando estás feliz, lo Eso es sabes. verdad. Cuando estás nervioso, el intestino, el colon, todo eso te lo va a dejar saber. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que todos los pacientes tienen que estar en contacto con su cuerpo, conocer qué alimentos le caen mejor que otros, cuándo están estresados, cómo cambia, porque mientras más información nos den a ti y a mí, yo creo que mejor es. Excelente, Nicole, de verdad agradezco mucho. Tú dijiste algo que fueron las preguntas que hicieron acerca de que mucha gente no sabía que la dopamina, yo se lo digo a los pacientes, la serotonina, dopamina, la mayor producción es intestinal. La gente creía que era en el cerebro, no. El cerebro la regula, pero donde se producen es a nivel gastrointestinal. Muchísima información interesante, Nicole. Gracias, de verdad. Sé que eres una persona muy ocupada, que estás todos los días trabajando prácticamente normal con estos pacientes. Las personas le encantó, hicieron muchas preguntas y de verdad te agradezco mucho que hayas compartido este espacio con nosotros. Esperamos poder luego tratar otro tema para que podamos tratar incluso quizá el impacto del alcohol a nivel hepático y otro tipo de cosas más adelante. Así que gracias y que Dios te Gracias bendiga a como ti. siempre. Un abrazo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a todos. Bye. Bye. Señores, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Excelente la participación de la doctora Nicole Peña, gastroenteróloga. Como pueden ver, está en el edificio de MedicalNet, en el Centro de Gastroenterología Avanzada. Ahí pueden contactarla. Lo que siempre les digo al final de todos mis lives,
hay 3 cosas en la vida que usted no puede delegarle a nadie. Una es la felicidad, la educación y la salud. Eso es algo personal. Y voy a tratar por este medio de que entiendan de que en República Dominicana, y a que nos ven de otros lugares, hay muy buenos especialistas que pueden ayudarle. Todos necesitamos ver un cardiólogo, todos necesitamos ver un buen gastro, todos necesitamos ver un dermatólogo. Tengan un equipo de médicos interdisciplinarios que les vea. Y sobre todo traten de tener un médico de cabecera que canalice estas cosas. El COVID está ahí, es una realidad que no sabemos cuándo va a terminar, pero las demás patologías también siguen ahí. Por favor, tome este tiempo que tiene para pensar, para meditar, este tiempo que tenemos, que estamos en casa en cuarentena, y por favor no haga a un lado la parte de la salud, porque nadie lo va a hacer por ustedes. Gracias y que Dios les bendiga, y nos veremos en el próximo capítulo de los lives que estamos dando de Nutrimed y desde la plataforma de Richard para ustedes. Un abrazo y los quiero mucho.